Nuestra meditación de esta noche, específica, corta, pero que nos va a llevar a un ejercicio espiritual muy profundo y que debe ser renovador, se titula esta meditación, esta prédica, orar, adorar y ver. Tres instancias: orar, adorar y el resultado de orar y adorar, que es ver. Creo que cuando nosotros oramos y adoramos, vemos no solo lo que el Señor hace, sino cómo nos lleva a actuar de una forma renovada. Aquí me tomo la libertad de, comentando un poco, y aquí con el permiso de Giancarlo, conversando un poco lo que él estuvo viviendo, y que él me decía, yo decía, él parafraseándolo un poco, yo estaba tranquilo lo que Dios quiere. Y ahí le recordé Éxodo 14, cuando él nos dice, estén tranquilos porque yo pelearé por ustedes. Dios se manifiesta en la tranquilidad, pero no en la tranquilidad del derrotado, no la tranquilidad del resignado, sino en la verdadera tranquilidad, la tranquilidad del hombre de fe. Que tenemos ansias que quieren enturbiar nuestra tranquilidad, pero ¿qué nos devuelve esa tranquilidad? Echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así escrito está. Y cuando nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Dios, tenemos como moneda de cambio, qué bonito, como recompensa, que vuelve a nosotros la tranquilidad. Pero cuando tenemos esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando oramos, adoramos, y por orar y adorar vamos a ver no solo la mano de Dios, sino nuestros pasos que ya no tropezaban como antes. Para iniciar, vamos a Lucas 14. Y específicamente los versículos 25 al 26 dice lo siguiente. Palabras de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos en primer término que el Espíritu Santo, cuando estamos en comunión con Él, hace tres cosas maravillosas. Primero, la consolación. Nosotros tenemos que ser consolados porque no es que por hacer las cosas bien ya no vamos a tener tristeza. Precisamente por conocer la verdad vamos a tener tristeza, porque el conocer la verdad nos da un discernimiento impresionante y a veces doloroso lo que es la mentira. El conocer el bien nos hace distinguir el mal y nos duele porque no solamente la mentira o el mal son conceptos filosóficos teóricos de diccionario. Son cosas que se están manifestando en nuestro prójimo. Y del prójimo nos duele todo, pero más cuando este prójimo nos enlaza con él un amor muy especial. Cuando quien está en la mentira, cuando quien está en el mal son nuestros seres queridos que no queremos ver tropezar, queremos que enmienden sus caminos y que en esa ruta estén caminando sobre la salvación, ¿verdad? Caminando sobre la ruta de salvación, sobre la senda antigua que el Señor nos ha puesto. Así que primero que todo, Él nos consuela, pero también dentro de estas cosas nos enseña. Nos enseña, ¿por qué? Porque hay cosas que no sabemos. Así que es muy importante para poder aprender primero ser consolado, porque a nosotros nos puede llegar la mejor noticia, la mejor información, pero si estamos desconsolados, no retenemos. Por eso el consuelo es importante para tener paz y con una mente clara poder ser enseñados. Creo que en este proceso, por lo menos Giancarlo está siendo enseñado, pero también se le está recordando cosas. Y eso pasa con nosotros, los que estamos viviendo aflicción. Todos nosotros. Qué bendito el Señor que nos permite a nosotros, mientras que nos consuela o consolándonos, enseñarnos. Sí. Dice Juan. Perdón, es Juan. Gracias por la corrección. Yo dije Lucas, es Juan 14. Me agrada esto. No es que me agrade haberme equivocado, es Juan 14. Me agrada que me corrijan porque quiere decir que no tenemos un pueblo que por falta de nulo de total conocimiento, entonces yo les puedo hablar del Evangelio de Matatías y dicen, ese también debe ser muy bueno. Así que es Juan. Perfecto, me alegra. Esta cosa que Dios permite porque
Es más, es como curioso, es como que yo hubiera escrito Mateo 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, como que uno dice, o sea, espérate, estoy como grande porque no es Mateo 3:16 que diga porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya sabemos que es Juan 3:16. Sin embargo, en estos lapsus, se me está pegando lo que de mi esposa que le cambia el nombre a las personas. Hay que orar por, ay Dios mío, llévanos a orar. Sí, porque a María a veces, María cambia los... No, ya una vez, esto yo le comentaba a los misioneros ayer, me decían, ¿verdad que ella cambia los nombres? Uf, está. Es más, la vez pasada decía, ¿tú sabes quién? Ustedes ténganme consideración. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Con Sofía Valencia. Yo, María Valencia. Ah, perdón. O sea, hasta ese punto, no, hasta ese punto no, todavía no. Todavía no. Hasta ese punto no. Oren por nosotros porque estamos cambiando. O sea, es Juan 14. Volviendo al punto, muy importante, Juan 14, y así con este error va a subirse a YouTube. No hay problema, no lo voy a censurar porque me alegra porque no habla bien de quien se equivocó, pero se habla perfecto de quienes lo corrigieron. Amén, ¿verdad? Así que una enseñanza no incluida y no es que quiera hacer malabares con la equivocación, sino glorificar al Señor que corrige a través del pueblo, de los siervos, de los hermanos, porque son mis hermanos ustedes. Volvemos a Juan 14, el 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, porque hemos aprendido, pero muchas veces cuando pasamos la prueba, podemos decir gracias al Señor que me recordó en medio de eso lo que hemos aprendido, si no hubiera quedado avergonzado. Es muy triste que en un momento dado, nosotros lo que una vez nos enseñaron, se nos haya ido de la mente. Pero qué bonito que el Espíritu Santo, ya sea el mismo que nos recuerda o a veces usa hermanos en la fe. Un caso de una mujer que ella estaba furiosa con Dios porque Dios no le estaba respaldando en algo. Y su esposo, que era nuevo, tenía muy poco de ser creyente, de ser cristiano, le dijo, pero si hace una semana el pastor nos dijo esto, nos advirtió de esto sin saberlo, pero nos advirtió con palabras de estas aflicciones. Así que quería, se te olvidó. Y ella después con mucha pena dice, teniendo yo más experiencia, no lo recordé. Pero ¿qué hacemos para ser consolados, ser enseñados y recordar? Orar, adorar para ver claramente la palabra en estos momentos. Y no solamente ver la palabra, sino ver más allá. Y con esto cuidado, porque aquí es donde hay alarmas de herejía, no. Más allá de la palabra, no es algo que se aparta de la palabra. En los sueños, en las visiones, como vimos esta tarde, no es que el Señor nos quiere mostrar una nueva ley, sino más bien la extensión, la intención y la implicación de su ley en momentos cruciales. Cuando José le habló a Faraón, no le habló un nuevo mandamiento, pero sí cómo confiar en Dios y la revelación de Dios le iba a librar a ellos de dificultades. Cuando Daniel advirtió, cuando Jeremías o cuando Ezequiel, todos estos profetas advirtieron a gobernantes, no les hablaban ley nueva, sino les advertían, la ley de Dios que es perfecta va a aplicar y va a haber juicio sobre ustedes. Esta ley que existe va a ejercerse con juicio para ustedes si no se arrepienten. Lo que hizo Jonás también con Nínive. Advirtió porque el Señor le habló. El Señor le habló, le dio una orden. Pero cuando yo recibo esa orden del Señor, el Señor puede irrumpir en mi vida en cualquier momento. Pero lo ideal es que Él irrumpa en mi vida o que más bien yo reciba su instrucción porque lo busco. Obviamente, el Señor quiere que lo busquemos para recibir nosotros su instrucción siempre. Apocalipsis 1, y aquí espero, aquí yo creo que ya, no, aquí sí les garantizo, aquí no hubo lapsus linguis ni cambio de nombre. Apocalipsis 1, versículos 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya nosotros sabemos, porque creo que aquí nadie ha pasado, bueno, vamos a poner los niños, por ejemplo. Bueno, Ismael, vamos a darle un voto de confianza. Tal vez él no ha hecho todavía el estudio, todavía no, pero por ahí yo sé que tú vas a querer hacerlo sobre el mensaje de las 7 iglesias. Todavía no. ¿Ya? Sí. Ah, no, todavía no. Bueno, todavía no he hecho el estudio, pero yo creo que ya por el mensaje de las 7 iglesias ya hemos pasado todos más de una ocasión. Así que no vamos a hablar de eso, sino de lo previo a este mensaje de las 7 iglesias. Dentro de estos mensajes hay palabras de exhortación, de amonestación muy firmes. Pero ¿a quién le llegó esta palabra? ¿A quién le llegó esta revelación, estos mensajes? A un Juan que, como dice aquí en el versículo 10, estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estar en el Espíritu se logra buscando al Señor en oración, adoración, en entrega, en una oración donde también característica fundamental es estar para Él y no como a veces se nos ha enseñado a nosotros, que nosotros tenemos una relación con Dios para que Dios esté conmigo, una relación para que Dios esté para mí, no es para que yo esté para Él. Sé que es un problema de nuestra cultura, de nuestra tradición. ¿Quiere trabajo? Vaya a pedírselo al Señor. ¿Quiere que le vaya bien el amor? Vaya y se lo pida al Señor. Y a veces Dios es nuestra farmacia. Y nuestras oraciones son casi como ir a la botica. Señor, necesito esto, pero todavía con el agravante que a la botica nosotros pagamos. Al Señor le queremos todavía quitar todo gratis. Sí tenemos que pedirle sanidad, pero no puede ser exclusivamente eso. Incluso en medio de esta situación, y perdona, Giancarlo, como me decía de un momento, pero es que me impresionó mucho el testimonio. Señor, si quieres que yo esté enfermo, en vez de decirle, Señor, yo no puedo estar enfermo. Esto es inconcebible que yo, un hombre de Dios, un príncipe del Señor, el hijo del rey de reyes, esté enfermo. Es, Señor, si tú necesitas que esté enfermo, ¿verdad? Eran las palabras. ¿Era así? Por ahí era, ¿no? Entendí. Si es necesario que esté enfermo, que sea necesario. Hágase tu voluntad, que sea tu voluntad. Ahí es donde yo acudo enfermo, pero no porque el Señor es mi botica. No es porque es la farmacia, no es Javillo, es porque el Señor me puede curar, pero primero porque yo estoy para Él en medio de toda la aflicción. Salomón lo hizo así cuando le pidió al Señor sabiduría. Se le presenta el Señor y todavía le deja la puerta abierta. Pídeme lo que quieras. Y ahí Salomón podía mostrar, bueno, Señor, yo quiero que tú me funciones a mí, me sirvas a mí, tú me sirvas a mí, dándome todo lo que yo quiero. Que tú seas el que vayas con los ejércitos, ante los ejércitos y tú los destruyas. Que tú seas el que me provea de todas las necesidades y de las necedades, también puede ser. Pero él le pidió sabiduría. Le entregó al Señor su mente. Como dice Proverbios 4, Señor, ¿verdad? Que le dice que dame, hijo mío, tu corazón. O sea, cuando enseña que sobre toda cosa, perdón, Proverbios 4, sobre toda cosa guarda el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Pero yo lo guardo cuando se lo ofrezco a Él, cuando se lo presento a Él. Y aquí es donde también tenemos que replantear, ¿para qué yo me acerco al Señor? ¿Para que Él me sirva o para yo servirle a Él? ¿Para que Él haga mi vida o para yo hacer mi vida con Él? Y es por eso que la oración tiene que ir de la mano de la adoración. Todos oramos, pero no siempre que oramos, todos adoramos. Yo oro cuando le hablo al Señor. Hay mucha gente que ora, pero muchos que se quedan y no pasan a la siguiente instancia necesaria, la de los maduros, los espirituales, adorar. Señor, hablo a ti para adorarte, para entregarte mi vida, para entregarte mis planes, para entregarte mis días. Que se haga en mí tu voluntad y no al revés, que se haga en ti mi voluntad. Porque hasta miren cómo le podemos hacer giros.
¿Qué es la diferencia, Señor? Que se haga en mí tu voluntad es el corazón y las palabras del adorador. Que se haga en ti mi voluntad es de quien busca a un Dios que sea su mayordomo, su sirviente. Bien, aquí vemos un Juan que de hecho no se le aparece el Señor y lo primero que le dice es ¿cuándo me sacas de esta isla? No fue lo primero, sino él se aprestó a escuchar. Claro, si yo estoy en una situación muy ancianito, como estaba Juan, y en un lugar difícil, agreste, tal vez caiga en la tentación de decirle, ya bueno, Señor, ya que te apareciste, sácame de aquí. Él prefirió escuchar porque su corazón era de un adorador. Lucas 3, aquí sí estoy convencido. Verifiquen. No puede ser, no, yo creo, aquí sí estoy convencido. Lucas 3, 21 al 22. Sin embargo, le agradezco, verifiquen la cita. Lucas 3, del 21 al 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que cuando el pueblo estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? No el pueblo, había un grupo de gente, no era el pueblo la totalidad, pero había una serie de creyentes que estaban siendo bautizados por Juan Bautista con un bautizo de arrepentimiento, porque él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, gente que estaba arrepintiendo de su vida, no buscando al Señor para decirle, Señor, que se haga en ti mi voluntad, sino se haga en mí tu voluntad. Ante ese grupo que adoraba y por supuesto ante un Jesús que presentaba como Dios mismo, como el ángel de Jehová, como el Dios de Betel, como el mismo Señor que estuvo en Éxodo 3 con Moisés, aquí se le presenta para que quienes estaban allí, conociendo que era el Señor, pero con una actitud primero, bautizarse para arrepentimiento, pudieran escuchar a Dios. Consta y es reiterativo que buscar al Señor con el corazón del adorador debe llevarme a ver, escuchar más allá de lo que está escrito. Y vuelvo, insisto, no es que más allá de lo que está escrito es algo que está fuera del Evangelio. ¿Qué es lo que ellos vieron que estaba más allá de lo escrito? Ellos conocían las escrituras que decía que Dios mismo caminaría, Dios mismo pondría sus pies en la tierra. ¿Qué vieron más allá de ellos? Al prometido. Al que está, al prometido. Llegará el momento en que, bueno, ya ustedes lo han escuchado, que hay muchas razones bíblicas por las que pienso que sí, vamos a estar en la tribulación, vamos a estar en ese momento. Nosotros vamos a distinguir al anticristo. Los que estamos en adoración, los que vamos a estar ahí en ese momento, porque habrá mártires, habrá quienes serán entregados y los mártires son los que permanecen fieles porque no puede haber mártires si todo el mundo se entrega a la mentira. Los mártires la verdad es porque van a sostener la verdad ante todo. Bueno, en ese momento se va a percibir, vamos a saber si estamos en adoración, que es el anticristo. Los apóstatas no verán al anticristo como el que los llevará a la condenación, porque ellos no estarán adorando al Señor, porque estarán más bien buscando un Señor que les sirva a ellos. Ellos escucharon al mismo Padre, vieron y percibieron al Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, momento crucial. El Espíritu Santo, como dice aquí, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El del único que no hubo cuerpo en ese momento fue del Padre, porque el Padre nadie lo ha visto. Llegará el momento en que estaremos delante de él. El Hijo sí, fue visto, tocado, percibido, escuchado. Y el Espíritu Santo en este momento se presenta en forma corporal, tal como dice Lucas 3. El Padre no. De él se escucha su voz. Bien. Hechos 10, del 1 al 5 dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí lo puse en cursiva. Oraba a Dios siempre. Cuando vean estas palabras en cursiva, atención, porque esto tiene un sentido destacarlo, resaltarlo. Oraba a Dios siempre
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, nuevamente en cursirma, han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí había un hombre que oraba y adoraba. ¿Por qué? Porque él se hablaba que era piadoso, no impío, y temeroso de Dios. El adorador se le conoce por su piedad, porque no es impío y porque es temeroso de Dios. Y lo buscaba siempre. Al orar y adorar me lleva a escuchar a Dios mismo. Y en el caso de aquellos que se bautizaron en Lucas 3 para arrepentimiento, para ver en ese momento preciso al Espíritu Santo en cuerpo, hecho cuerpo, cuerpo de paloma, y escucharon la voz de Dios mismo. Versículos 9 al 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Es que esto está concadenado con lo que pasó con Cornelio. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra. Vemos la reiteración. Así como un Cornelio piadoso, temeroso de Dios, que buscaba constantemente, que era dadivoso, porque recordamos que también dentro de esto vemos que él manifestaba esa piedad porque hacía mucha limosna al pueblo. O sea, no solamente se queda con el orar, sino el hacer. Y un Pedro que luego se une a esta historia con Cornelio, pero vemos dentro de estas cosas algo importantísimo. Pedro estaba orando y por orar como adorador vio el cielo abierto. Y como vio, entonces se ve lo que se decía aquí en el título, o sea, orar, adorar, ver lo sobrenatural. Hechos 9. Aquí, antes de esto, obviamente vamos a hablar de alguien que fue transformado radicalmente, que fue Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, pero que tiene este momento, y aquí esto es algo crucial, también importante, la soberanía de Dios. Aunque aquí nosotros hemos visto personas que ya son justas, piadosas, que buscan a Dios como adoradores, Dios también puede tomar a alguien que no está en esa madurez, en esa plenitud de la adoración, que por eso no conoce la verdad, pero para llevarlo a que ore, adore y siga viendo. Porque aquí, como un maravilloso adelanto, vemos que Saulo de Tarso en ese momento vio lo que no pudieron ver otros creyentes. O sea, muchos vieron a Jesús resucitado, pero como lo vio él en ese momento, en la condición que lo vio, y por supuesto, dentro de esto lo comprendió y fue un adelanto porque así como Pablo vio a Jesús como muy pocos, como no muchos lo vieron, recuerden que el mayor momento que lo llegan a ver son 500 personas, pero hay muchos más los que comenzó a levantarse como la iglesia de Cristo. Recuerden que él, después por este inicio, después él vio cosas tan maravillosas como el tercer cielo. O él entendió y vio que los gentiles éramos el Israel de Dios. No por circuncisión, no por sangre, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios a través de comprender no el cumplimiento de la Torá como la única forma de salvarnos, porque por la Torá no somos salvos porque no la podemos cumplir, sino por entender la gracia que nos lleva ya por transformación y por nuevo ser a cumplir la ley, por supuesto. Pero con una naturaleza que se va levantando a pesar de nuestros propios pecados y nuestras debilidades hasta la perfección. Y aquí vemos lo que le ocurre a Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él, ¿de qué está hablando aquí? De Saulo de Tarso, ¿no? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien dijo Jesús en el Sermón del Monte: los de limpio corazón verán a Dios. Pero ¿qué es lo que nos limpia el corazón para ver a Dios?
Orar como adoradores, porque la oración del impío es aquel donde, Señor, yo te pido aquí que tú cumplas mis anhelos porque sigo pecando y necesito el poder sobrenatural tuyo para que se me cumplan los pecados. Como los sicarios que hierven en agua bendita las velas, las balas, para que puedan cumplir a cabalidad su objetivo. Obviamente eso es una plegaria, una oración, pero que de santidad no tiene prácticamente nada, ni con microscopio le podemos encontrar partículas de santidad a esto. Obviamente, aquí vemos a alguien que estaba orando y que estaba en santidad y adoración, porque lo primero que Saulo de Tarso le dijo a Jesús fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Reconociendo que Jesús era el Señor y reconociendo que él tenía que obedecerle. Marcas del adorador. Reconoce que el Señor es quien tiene la autoridad y de una vez se pone como sirviente, como doulos. Entonces comprende la relación entre el curios y el doulos. La autoridad, el servirle al Señor. Y por eso este hombre ha visto en visión a un varón llamado Ananías, porque se rindió ante él. Por eso aquí viene el gran desafío. Oremos, adoremos y veamos. Quiero que esta iglesia vea, sí. Vea el poder de Dios, por supuesto que sí. Testimonios maravillosos que hemos visto aquí. ¿Voy a decir nombres? Sí, quiero decirlos. Creo que, y esto me ha animado, que el testimonio por lo menos de Xavier y otros que vendrán es porque hay una abuelita que está orando y adorando. Creo que lo que ocurrió con Giancarlos es porque hay abuelos que están orando, adorando. Creo que lo que vemos, estamos viendo otros que si no les menciono los nombres, ¿ah? ¿Cómo? Padres. Ay, perdón. Perdón. Ya, padres, perdona, Elsie, ¿está conectada Elsie? Perdón, madre que pareciera a su hermano. Por el testimonio, es que ahora quiero abuelizar a todo el pueblo. No, por el testimonio de padres que adoran, vemos casos como el de Giancarlo y veremos más. Veremos conversión de otros, con la conversión de aquellos por los que ustedes están orando. Y los veremos de rodillas, no para verlos pisados, sino para verlos en el lugar correcto, en el buen sitio. Yo quiero que ahora hagamos algo fervientemente. Oremos, pero con el corazón del adorador. Vamos a adorar en este momento. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorarle con toda convicción, con toda alegría. Yo lo voy a hacer también porque yo quiero ver a Dios manifestando su poder y su gloria en mucha gente que amo y que quiero verlos inscritos ahí, que sus nombres no sean borrados, por el contrario, en el libro de la vida para salvación. Pero si lo tenemos que ver también en otras áreas y que nuestra oración no salte, porque a veces queremos ver, porque saltamos de la oración sin adoración. Y por eso Salmo 37 nos dice y nos pone esta orden: deleítate en el Señor, adorándole, por supuesto. Deleítate no en lo que hará el Señor, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a adorar al Señor.